Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1721 a 1730. Muchos miembros de la familia Chau se han ido a la provincia de Cantón. Por lo que la cantidad de personas dentro del complejo de la familia Chau está lejos de ser lo que solía ser. Aún así, el complejo de la familia Chau todavía estaba fuertemente vigilado. En el complejo, habría un grupo de guardias que cantaban a intervalos regulares. Pero afortunadamente, Matthew había estado aquí la última vez y todavía estaba muy familiarizado con las defensas aquí. Fácilmente despidió a estos guardias y llegó al patio solitario donde vivía Chau Tianyuan. Aunque Chau Tianyuan había ido a la provincia de Cantón, Matthew no se atrevió a ser descuidado. Chau Tianyuan fue extremadamente cauteloso. Por lo que si hubiera secretos en su patio, no había garantía de que no instalaría algún tipo de trampa o emboscada dentro. Mientras entraba al patio, Matthew fue extremadamente cauteloso con cada paso que daba. Afortunadamente, no hubo movimiento en el patio. Matthew no había encontrado ningún peligro en el camino. Por lo que estaba claro que no había nadie dentro del patio. La última vez, Matthew vio claramente que Chau Tianyuan se detuvo por un momento frente a una montaña falsa. Por lo que estaba claro que debe haber algo mal debajo de esta montaña falsa. Matthew se acercó a esta montaña falsa y la miró más de cerca. El antepasado de Matthew fue un todoterreno y tenía conocimiento de todos los aspectos, incluido este extraño mecanismo, etc. Después de observar por un tiempo, Matthew descubrió que efectivamente había un mecanismo en esta roca. El mecanismo estaba tan oculto que si una persona común viniera aquí, sería imposible descubrir la existencia de este mecanismo. A los ojos de los demás, esto era solo una roca ordinaria. El mecanismo estaba ubicado en una cueva en la parte superior de la roca, que era solo del tamaño de un puño y solo podía permitir que una mano pasara. Matthew estaba a punto de meter la mano adentro. Pero justo cuando lo hizo, de repente sintió que el color de la boca de la cueva era un poco diferente. Volvió a mirar cuidadosamente y descubrió que la boca de la cueva estaba un poco oscura, como si estuviera manchada de algo sucio. El corazón de Matthew se movió. Inmediatamente se inclinó y olisqueó cuidadosamente. Dentro de esta cueva, en realidad había un leve olor a pescado. Como la cueva era demasiado pequeña, Matthew estaba afuera y básicamente no la sentía. Si no se hubiera acercado lo suficiente como para olerlo con cuidado, no habría podido detectar el olor en absoluto. Oliendo este aroma, Matthew no pudo evitar sorprenderse. Este aroma era el aroma de una serpiente venenosa extremadamente aterradora. Este tipo de serpiente venenosa se llamaba cadena venenosa, que era extremadamente rara y generalmente se escondía dentro de cuevas oscuras. Y era extremadamente agresiva. Si se acerca una criatura viviente, no importa lo que sea, esta víbora la morderá primero. Incluso un elefante podría morir en 3 minutos si fue mordido por este tipo de serpiente. Sin mencionar a un ser humano. Matthew estaba secretamente conmocionado en su corazón. Este hombre Chau Tianyuan era realmente siniestro. Por haber mantenido una serpiente venenosa como esta cerca de este órgano. No es de extrañar que se atreviera a salir de casa sin miedo. Por lo que había tomado precauciones. Si otros no se dieran cuenta de esto y vinieran en silencio para abrir el mecanismo, definitivamente serían mordidos por la serpiente venenosa y definitivamente morirían. Afortunadamente, Matthew tuvo experiencia y notó que la situación no era correcta. De lo contrario, incluso si Matthew fuera tan hábil como él, habría sido difícil decir si habría tenido tiempo de salvarse una vez que fue mordido. Este tipo de veneno era tan fuerte que los antídotos comunes no podrían evitar este tipo de toxicidad. Incluso con las habilidades médicas de Matthew, aún tomaría tiempo salvarse.
Matthew respiró hondo cuando se puso una píldora en la boca, que fue suficiente para salvarle la vida. Luego, lentamente extendió su mano y alcanzó el interior de la cueva poco a poco. Al mismo tiempo, sus oídos escucharon atentamente, sintiendo la situación dentro de la cueva. Justo cuando la mano de Matthew había extendido aproximadamente medio pie, Matthew escuchó un ligero sonido de traqueteo. Era como si algo hubiera saltado a gran velocidad, haciendo que fuera básicamente imposible reaccionar. Matthew había estado en guardia durante mucho tiempo, por lo que lo primero que hizo después de sentir el movimiento fue reducir su mano 2 pulgadas. A esta distancia de 2 pulgadas, una cabeza de serpiente triangular negra y roja saltó de la cueva y mordió con la boca abierta. La ubicación de su mordisco era donde acababa de estar la mano de Matthew. Si Matthew no hubiera retrocedido 2 pulgadas en el tiempo, habría sido mordido directamente en su mano. Después de que Matthew lo evitó, la serpiente lo mordió directamente. Justo cuando estaba a punto de retirarse, la mano de Matthew también se movió. Estiró ferozmente su mano y juntó directamente la 7ª pulgada de la serpiente, agarrándola en su mano. La serpiente fue pellizcada por la 7ª pulgada, y perdió directamente su poder para resistir, y fue llevada a cabo por Matthew. Matthew echó un vistazo más de cerca y vio que la serpiente no era larga y parecía corta, gruesa y rechoncha. Era de color negro y rojo, con una cabeza triangular y colmillos con un líquido pegajoso en la parte superior. Una serpiente altamente venenosa estándar. Este tipo de serpiente venenosa era extremadamente rara y terriblemente venenosa. Una vez que se colocaba afuera, no se sabía cuántas personas serían víctimas. Por lo tanto, Matthew no dudó. Mató directamente a la serpiente y se quitó la bilis de la serpiente. Este tipo de serpiente era extremadamente venenosa y su bilis podía usarse como medicina, que también era una medicina extremadamente rara. Después de terminar la serpiente, Matthew llegó a la cueva. Buscó dentro y encontró un pequeño bulto. Matthew presionó el bulto hacia abajo y, con un sonido suave, una roca alta de una sola persona se alejó lentamente, revelando una puerta de piedra. La puerta de piedra estaba oscura, así que Matthew sacó su teléfono móvil y entró por la luz. Justo cuando entró, la puerta de piedra se cerró directamente. Sin embargo, esto no fue difícil para Matthew. Con su nivel de mecánica, ni siquiera le importaba este pequeño mecanismo. Dentro de la puerta de piedra había un largo corredor de piedra, y Matthew siguió el corredor hasta el final, caminando unos 10 metros y después de caminar por una esquina, inesperadamente llegó a una espaciosa sala de piedra. De pie dentro de la sala de piedra, Matthew olía un olor más a pescado, como si fuera el olor de algún tipo de carne podrida. Matthew frunció el ceño. ¿Qué demonios era este lugar? El alcance iluminado por el teléfono móvil era demasiado pequeño, y Matthew no podía ver claramente lo que realmente estaba sucediendo en esta sala de piedra. Mientras planeaba buscar cuidadosamente, de repente salió un fuerte viento del costado, como si algo hubiera saltado sobre él. El fuerte viento era muy violento, por lo que estaba claro cuán fuerte era el objeto. Matthew no se atrevió a luchar de frente, por lo que rodó apresuradamente en el suelo para evitar el golpe. El sonido de un objeto pesado que aterrizaba en el suelo vino desde atrás, seguido por el objeto saltando nuevamente y lanzándose hacia Matthew nuevamente. Matthew no esperaba que esto fuera tan ágil. Ni siquiera tuvo tiempo de girar la cabeza para mirarlo. Solo pudo saltar de nuevo. En la oscuridad, Matthew y esta cosa casi se rozan el uno al otro. Había un sentimiento peludo. Esta cosa, cubierta de piel, debería ser una bestia grande. Después de que Matthew aterrizó, no dudó. Inmediatamente rodó por el suelo y rápidamente esquivó a 4 o 5 metros de distancia. Y justo cuando esquivó,
Una gran cosa aterrizó en el lugar donde estaba antes. Y la bestia en realidad se abalanzó nuevamente. Afortunadamente, Matthew esquivó de antemano. Y esta vez, finalmente tuvo algo de tiempo libre. Tomando su teléfono y girando la cabeza para mirar, el cuero cabelludo de Matthew se hormigueó de repente. Detrás de él había un gran tigre adulto, de unos 3 metros de largo y extremadamente formidable. Este tigre probablemente estuvo en la oscuridad durante todo el año, por lo que cuando fue iluminado por la luz, inmediatamente dio unos pasos hacia atrás, sus ojos ligeramente incómodos. Sin embargo, esto también lo enfureció por completo, y dejó escapar directamente un enorme rugido silbante en Matthew. Un tigre ruge en las montañas y los bosques. Es tan poderoso como puede ser. Una persona común probablemente podría quedar atónita por un tigre que los mira. Además, en un espacio tan pequeño, el rugido de este tigre casi hizo estallar los tímpanos de Matthew. Un tigre rugió, haciendo que Matthew se sintiera mareado por un tiempo. Y el tigre aprovechó la oportunidad para atacarlo. Matthew llegó demasiado tarde para esquivar y el tigre lo inmovilizó en el suelo. Matthew no tuvo más remedio que levantar las manos y agarrar las mandíbulas superior e inferior del tigre, sosteniendo la cabeza del tigre hacia arriba. La fuerza del tigre fue realmente aterradora. E incluso con la gran fuerza de Matthew, todavía era muy difícil para él sostener la cabeza del tigre. En base a esto, se estimó que la fuerza del tigre era comparable a la de un artista marcial que había estado entrenando durante muchos años. Además, lo más crucial fue que el tigre era de piel gruesa y resistente, mucho más fuerte que esos artistas marciales. El tigre estaba extremadamente enojado, y después de luchar por unas pocas veces y no morder a Matthew, levantó las patas e intentó abofetear a Matthew. Matthew había estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Y cuando el tigre levantó la pata, aprovechó la oportunidad para rodar por el suelo y gatear a toda prisa. El tigre sacudió la cabeza, volvió a silbar y se lanzó hacia Matthew. Esta vez Matthew estaba preparado y el rugido de este tigre no lo distrajo en lo más mínimo. Miró al tigre que saltaba con una mirada mortal, con la mano derecha agarrando una aguja plateada del tipo más grueso. En el momento en que el tigre cargó, Matthew hizo una esquiva para evitar esta estocada de fuerza completa. Al mismo tiempo, aprovechó la oportunidad y apuñaló la aguja plateada directamente en el ojo izquierdo del tigre. El tigre dejó escapar un silbido duro y se enfureció por completo cuando se lanzó hacia Matthew nuevamente. Después de ser herido, el poder de combate del tigre era extremadamente loco. Matthew no se atrevió a luchar contra el tigre de frente, por lo que solo pudo seguir esquivando para evitar los ataques fatales del tigre. Al mismo tiempo, Matthew también se metió una píldora en la boca, que pudo restaurar su fuerza en un corto periodo de tiempo. Ahora solo podía usar su fuerza con este tigre. Y cuando la fuerza del tigre se agotara, tendría una oportunidad. El tigre había estado persiguiendo a Matthew aquí durante 10 minutos cuando su fuerza finalmente se agotó. Matthew aprovechó la oportunidad y apuñaló varias agujas de plata en las articulaciones del tigre. Con esto, el tigre se derrumbó en el suelo, incapaz de moverse más. Habiendo terminado con el tigre, Matthew también estaba sudando. Se sentó en el suelo junto a él y dio un largo suspiro de alivio. Y en su corazón, desconfiaba un poco más de Chao Tianyuan. Este Chao Tianyuan era realmente siniestro. No solo había escondido una serpiente venenosa en el órgano exterior, sino que también había puesto un tigre como este aquí dentro. Si fuera alguien más, incluso si pudieran escapar del ataque de la serpiente venenosa, no podrían evitar a este tigre. Esto fue aún más prueba de que debe haber algo particularmente importante escondido dentro de este túnel. De lo contrario, ¿cómo podría Chao Tianyuan haber establecido tantos mecanismos? Después de experimentar este tigre, el corazón de Matthew se volvió aún más alerta.
Chao Tianyuan pudo establecer estos dos obstáculos, por lo que podría haber otros órganos por delante. Dio la vuelta a esta sala de piedra y descubrió que no era de tamaño pequeño. Probablemente más de 200 pies cuadrados. Este patio único de Chao Tianyuan era un área grande. Y no era inusual tener un sótano así. En una esquina de esta sala de piedra, había una enorme jaula de hierro. Parecía que este tigre estaba encerrado en esa jaula de hierro durante los días laborables. Fue solo después de que Chao Tianyuan salió que abriría esta jaula de hierro y soltaría al tigre adentro, para que este tigre pudiera proteger este lugar para él. Matthew buscó por aquí y finalmente encontró el interruptor de la luz. Encendió la luz y toda la sala de piedra estaba brillantemente iluminada. Aunque esta sala de piedra era grande, no había nada especial al respecto. Aparte de la gran jaula, no había nada más. Como si este sótano fuera construido para mantener a este tigre. Sin embargo, Matthew no creía que tal sótano fuera construido solo para criar un tigre. Continuó mirando con cuidado. Y finalmente, en una de las paredes, encontró un lugar inusual. Este muro, desde lejos, no parece ser diferente de los demás. Junto con el hecho de que esta sala de piedra era demasiado grande y la iluminación era algo tenue. Por lo que, al mirarla, no era diferente de las demás. Sin embargo, cuando Matthew golpeó estas paredes en el camino justo ahora, descubrió que el sonido de este golpeteo de pared era completamente diferente de las otras paredes. Cuando se golpeó esta pared, emitió un sonido de golpe, diferente del sonido amortiguado de los otros lugares, lo que significaba que debía haber un sándwich adentro. En otras palabras, detrás de este muro, debe haber una habitación secreta. Matthew miró cuidadosamente este muro y, de hecho, encontró algunos huecos pequeños en él, que era una puerta de piedra oculta. Después de buscar cuidadosamente por un tiempo, Matthew encontró un mecanismo. Presionó este mecanismo hacia abajo, y con un crujido, una puerta de piedra se abrió lentamente en esa pared. Detrás de la puerta de piedra había un corredor de piedra completamente negro. Matthew estaba parado en la entrada del corredor de piedra y se sorprendió al escuchar que en realidad había un sonido proveniente del interior del pasillo. Como si una persona estuviera diciendo algo en voz alta. Significaba que había alguien vigilándolo. Matthew no se atrevió a ser descuidado. No se atrevió a hacer el más mínimo sonido y se deslizó silenciosamente en esta puerta de piedra. Después de caminar por el corredor de piedra por un tiempo, gradualmente se hizo más brillante frente a él. Y una espaciosa sala de piedra apareció sorprendentemente aquí nuevamente. Mientras estaba aquí, la voz de antes se hizo más clara y clara. La voz venía del otro lado de la sala de piedra. Aunque había luz dentro de esta sala de piedra, la luz era muy tenue, por lo que Matthew no podía ver claramente quién estaba hablando. La voz de esta persona también estaba algo arrastrada, y Matthew lo escuchó vagamente gritar enojado, como si estuviera reprendiendo algo. Sin embargo, desde el principio hasta el final, Matthew solo escuchó la voz de esta persona, pero no la de nadie más. ¿Qué estaba pasando? Con dudas, Matthew pasó en silencio. Después de caminar en esta habitación de piedra por un tiempo, una piedra de jade que Matthew llevaba en su bolsillo de repente se calentó un poco. La madre compulsión, Bárbara, le había dado esta piedra de jade cuando se fue. La piedra de jade había sido llevada por Moter Kempalschen desde que la llevó consigo, alimentándolo durante mucho tiempo y ganando la capacidad de la madre compulsión para absorber la gran mayoría de los venenos, permitiendo que Matthew sea invulnerable a todos los venenos. Ahora, la piedra de jade se estaba moviendo, lo que significaba que había veneno dentro de esta sala de piedra. La cara de Matthew cambió de nuevo. Chao Tianyuan estaba realmente bien vigilado.
en la medida en que había mezclado gas venenoso dentro de este aire. Incluso un médico como Matthew no pudo detectar este gas venenoso. Por lo que era evidente que este gas venenoso debería ser extremadamente raro. Si Matthew no hubiera traído esta piedra de jade, ya habría sido envenenado. Aunque Matthew podría curar el veneno él mismo, si se encontrara con otras circunstancias especiales, entonces probablemente ni siquiera tendría tiempo para curar el veneno. Afortunadamente, tenía esta piedra de jade con él, por lo que había evitado esta calamidad. Sin embargo, esto también hizo que Matthew fuera aún más cuidadoso. Caminando hacia el otro lado de la sala de piedra, Matthew se dio cuenta de que detrás de la sala de piedra había 2 hileras de cuevas de piedra. En las entradas a estas 2 hileras de cuevas de piedra había rejillas de hierro, como si fueran mazmorras normales. Antes de que Matthew pudiera ver claramente estas cuevas de piedra, de repente, la voz que había hablado antes se detuvo abruptamente. Sin esperar a que Matthew recuperara sus sentidos, un viento de palma vino directamente hacia él. Era tan poderoso que Matthew solo sintió un dolor cortante en su piel. A toda prisa dio unos pasos hacia atrás para esquivar el golpe. En ese momento, en la oscuridad, un anciano con el pelo blanco saltó y atacó nuevamente a Matthew. Matthew esquivó apresuradamente para evitarlo. Pero este hombre era simplemente demasiado poderoso. Matthew apenas había corrido unos pasos antes de alcanzarlo y volver a atacar. Matthew no pudo esquivar esta vez, por lo que solo pudo reunir toda su fuerza y detener el ataque del hombre. Y con este golpe, sacudió directamente a Matthew varios escalones y casi cayó al suelo. Tomar este golpe con fuerza también hizo que Matthew respirara aire frío. La fuerza de este viejo era tan fuerte que superó por completo las expectativas de Matthew. Esta fuerza se estimó que era mucho más fuerte que Chao Tianyuan. El corazón de Matthew no pudo evitar sorprenderse. ¿Cómo podría un experto quedarse en el sótano y ayudar voluntariamente a Chao Tianyuan a proteger este lugar? Una persona tan fuerte, si se coloca en una familia, sería un experto en ofertas. Y su estado no sería peor que el jefe de familia. Sin embargo, Matthew había aprendido sobre la situación en la provincia de Su, y no había oído hablar de un experto en absoluto. ¿Cuál era la identidad de esta persona? En medio de sus dudas, este viejo ya había asaltado y asesinado nuevamente. Matthew no era rival para él y fue golpeado por este viejo. Y su corazón estaba aterrorizado hasta la médula. Había pensado que con Chao Tianyuan desaparecido, podría entrar fácilmente en este lugar. No esperaba en absoluto que Chao Tianyuan no solo hubiera puesto mucho gas venenoso en este lugar, sino que también había escondido a un experto así aquí. Entonces, no estaría en peligro esta vez. Mientras pensaba si debía escapar, una voz de repente vino de un lado. Hermano pequeño, no se asuste. Esta persona no está sobria en la cabeza. La cara de Matthew cambió. ¿Quién está hablando? Giró la cabeza y miró a su alrededor. Pero no encontró a nadie. Estoy encerrado en la mazmorra. La voz llegó. Matthew aprovechó la oportunidad y corrió unos pasos adelante. Finalmente observando claramente la situación en esas cuevas de piedra. Había alrededor de una docena de cuevas de piedra a cada lado. Y entre ellas, la mitad de ellas tenían personas encerradas dentro. Estas personas fueron despeinadas y tan delgadas como los huesos. Y por lo que parece, deberían haber estado encerradas aquí durante muchos años. El corazón de Matthew se agitó. Este lugar podría ser el lugar donde Chao Tianyuan había encarcelado a sus enemigos. Uno de ellos, un anciano con el pelo blanco, estaba sentado con las piernas cruzadas en la entrada de la cerca de hierro, mirando directamente a Matthew. Matthew preguntó: ¿Fuiste tú quien me estaba hablando ahora? El viejo asintió. Hermano pequeño, no se asuste.
Lo ayudaré a controlar a este hombre. Matthew lo miró. Los brazos y las piernas de este viejo se habían marchitado. Parecía que había resultado gravemente herido. Básicamente ya era una persona arruinada. La expresión del anciano se mantuvo sin cambios. Este hombre está delirando y solo matará por instinto. Solo necesitas atraerlo dentro de la mazmorra y encerrarlo. Y estará bien. Mientras hablaba, el hombre ya había intercambiado golpes con Matthew varias veces. Y Matthew casi sufrió una derrota. ¿Cómo lo atraigo al calabozo adentro? Matthew dijo con urgencia que estaba en una situación crítica. El viejo. ¿Cuándo entraste justo ahora? Debería haber una horquilla en la entrada. Recoges esa horquilla y la arrojas a la mazmorra adentro. Y él la seguirá. Solo necesita cerrar la puerta de la mazmorra cuando llegue allí. Matthew se congeló por un momento. Fue así de simple. Sin embargo, en este momento, no podía permitirse pensar tanto al respecto. Retirándose rápidamente. Muy rápidamente. Matthew corrió hacia la entrada. Efectivamente. Había una horquilla colgando en la pared aquí. Y en ese momento, el hombre que lo perseguía detrás de él de repente comenzó a hablar en voz alta. Como si hubiera descubierto algo. Y estaba extremadamente emocionado. Matthew inmediatamente agarró la horquilla. Y la expresión del hombre de repente se volvió feroz. Bájala. Bájalo. Bájalo. Había dicho tantas palabras antes. Y Matthew no había escuchado una sola de ellas claramente. Esta vez. Sin embargo, Matthew pudo escuchar sus palabras claramente. No había duda de que esta horquilla debería ser algo muy importante para él. Por eso todavía recordaba esto a pesar de su delirio. Matthew tomó la horquilla y rápidamente corrió hacia la mazmorra. El hombre estaba en persecución detrás de él, silbando como una bestia de su boca. Casi al borde de la locura. Matthew corrió hacia la mazmorra y arrojó la horquilla en una de las mazmorras vacías. Sin dudarlo, el hombre se abalanzó. Recogió la horquilla y la sostuvo en su palma. Como si fuera un tesoro. Matthew inmediatamente cerró los barrotes de esa mazmorra desde el exterior. Y finalmente encerró a este hombre. Al hombre. En este momento. No le importaba estar encerrado en absoluto. Sostenía la horquilla con lágrimas en los ojos. Como si estuviera sosteniendo su objeto más querido. Matthew respiró hondo y se levantó para regresar fuera de la cueva de piedra del viejo antes. En ese momento, varias personas de la cueva de piedra también se subieron. Todas mirando a Matthew con entusiasmo. Matthew descubrió que todas estas personas estaban en una condición similar. O sus brazos y piernas estaban atrofiados. O simplemente les habían cortado los brazos y las piernas y ni siquiera podían ponerse de pie. Matthew miró al anciano y dijo con un arco de su mano. Muchas gracias. Viejo. El viejo. Por otro lado, estaba aún más emocionado que él. Joven. Tú. ¿Cómo terminaste aquí? Matthew no respondió. Pero primero preguntó retóricamente. ¿Qué son ustedes? El anciano respiró hondo y dijo en voz alta. Soy Chen Guyuan de la familia Chen. Matthew se congeló por un momento. Chen Guyuan. Ese nombre tuyo suena tan familiar. El viejo le dio una mirada a Matthew. ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre llamado Chen Gude? Los ojos de Matthew se abrieron inmediatamente. Sí. Sí. He oído hablar de una persona llamada Chen Gude antes. Parece que esta persona es el anciano de la familia Chen y tiene el estatus más alto en la familia Chen. Chen Buyuan dejó escapar una sonrisa amarga. Ese es mi hermano menor. Matthew no pudo evitar congelarse. Tú. Tu hermano Chen Buyuan asintió con la cabeza. Sí. Matthew. De ninguna manera. Estás bromeando. Ese es tu hermano. El hermano mayor de la familia Chen. Tu propio hermano.
Chen Buyuan asintió. Eso es correcto. Matthew estaba directamente confundido mientras miraba a Chen Buyuan con los ojos muy abiertos. El rostro lleno de una expresión de incredulidad. Chen Buyuan lo miró y dijo suavemente. No puede creer. ¿Sabes? Los otros pocos. ¿Cuáles son sus identidades? Matthew sacudió la cabeza. Chen Buyuan señaló a un hombre de la izquierda. Este hombre, llamado Huang Zenin, es el jefe anterior de la familia Huang. El de la derecha es el último jefe de familia de la familia You'u. Y el de allí es el último jefe de familia de la familia Feng. Chen Buyuan hizo algunas presentaciones. Y Matthew estaba lleno de conmoción mientras escuchaba. Estas pocas personas encerradas aquí eran básicamente las personas más importantes de las 10 familias más importantes de la provincia de Su. Las personas más importantes del mundo son los jefes de estas familias. Los ancianos de estas familias son los principales miembros de estas familias que realmente pueden ingresar al núcleo. Y estas personas, ¿cómo podrían estar encerradas aquí? Finalmente, Chen Buyuan señaló al hombre delirante. Y su nombre es Chao Tianying. Es el hermano de Chao Tianyuan. Los ojos de Matthew se ensancharon una vez más. Podría aceptar que Chao Tianyuan había encerrado a los otros miembros de la familia aquí. Sin embargo, su propio hermano también estaba encerrado aquí. ¿Cuánto significaba esto? Chen Buyuan sonrió fríamente. Hermano pequeño. Adivina por qué Chao Tianyuan. ¿Por qué nos encerró aquí? Matthew sacudió la cabeza. Realmente no podía adivinar. Chen Buyuan apretó los dientes. La familia Chao nunca ha sido considerada las 10 mejores familias en la provincia de Su. Aunque la familia Chao no es débil. Todo está entre un vínculo con las otras familias. Y si no me equivoco, en los últimos años, la familia Chao se ha vuelto mucho más fuerte que antes. Y está muy por delante de las otras familias entre las 10 familias más grandes de la provincia de Su. Matthew asintió. Sí. Chen Buyuan se burló. Chao Tianyuan nos ha mantenido aquí durante tantos años. Si la familia Chao no puede sorprender a las otras familias, entonces Chao Tianyuan es verdaderamente incompetente. Matthew frunció el ceño. Anciano Chen. Lo que estás diciendo es que Chao Tianyuan los encerró a todos aquí con el objetivo de fortalecer a la familia Chao y sorprender a las otras familias. Pero, si los encerrara a todos aquí, podría aumentar la fuerza de la familia Chao. Chen Buyuan sacudió la cabeza. El verdadero propósito de que nos mantenga aquí es robar los secretos de nuestros otros clanes. Entonces, usaría nuestros secretos para tratar gradualmente con nuestro clan desde todos los lados. En secreto. Aumentando así la fuerza de la familia Chao. Los ojos de Matthew se abrieron cuando finalmente supo exactamente lo que había hecho Chao Tianyuan. Miró a los demás, que estaban asintiendo con la cabeza. Así que estaba claro que Chen Buyuan no estaba mintiendo. Matthew respiró hondo. Nunca había soñado que entraría en esta mazmorra y encontraría ese secreto. Originalmente solo había planeado robar el libro de cuentas de Won Chantang y usarlo para hacer que las 10 familias principales en la provincia de Su implosionaran. ¿Quién hubiera pensado que recibiría esas noticias aquí? Si este asunto saliera, entonces la familia Chao definitivamente se convertiría en un objetivo. Matthew forzó la emoción en su corazón y dijo en voz baja. Están todos diciendo la verdad. Chen Buyuan. Somos así. Todavía tenemos que mentirte. Al principio durante unos años. Nos había estado obligando a hacer preguntas sobre los secretos de nuestros grandes clanes. Más tarde, se volvió cada vez más agresivo y comenzó a presionarnos por los secretos de nuestras artes marciales familiares. Todos estos años. Nos mantuvo aquí y no nos mató.
solo para obtener las artes marciales familiares de nuestros grandes clanes. El corazón de Matthew estaba aún más conmocionado. Este Chao Tianyuan era realmente siniestro. Te ha mantenido aquí durante tantos años y nadie de tu clan te ha buscado. Matthew dijo curiosamente. Chen Buyuan sacudió la cabeza. Chao Tianyuan ha sido extremadamente reservado en sus acciones. Nadie ha podido averiguarlo en absoluto. Además, este Chao Tianyuan es extremadamente cauteloso. Él es el único que sabe sobre todo esto. Incluso cuando se estaba construyendo la mazmorra, agarró en secreto a algunos trabajadores para trabajar en ella. Después de cavar la mazmorra, simplemente mató a todos esos trabajadores y los enterró aquí bajo tierra. Nadie afuera sabe siquiera que hay una mazmorra como esta debajo de este patio solitario de Chao Tianyuan. Hemos estado encerrados aquí durante tantos años. Y tú eres el único que ha llegado tan lejos. Aparte de Chao Tianyuan, nadie ha entrado en absoluto. Un hombre a su lado recogido. Además, Chao Tianyuan es particularmente cauteloso. Si sale, dejará salir a su hermano Chao Tienying. No solo eso. También lanzará el Soft Tendon Scatter aquí también. Soft Tendon Scatter es incoloro e insípido. Y puede hacer que las personas pierdan toda su fuerza sin que lo sepan. Le dio a su hermano el antídoto. Y su hermano pudo vigilar aquí. Cuando entra un extraño y, sin saberlo, es golpeado por la dispersión del tendón blando. Y luego se encuentra con Chao Tienying. Es seguro que morirá. Cuando él viene en sí mismo, todo lo que necesita hacer es levantar la horquilla en la puerta, arrojarla al calabozo e introducirle Chao Tienying. ¿Quién puede pensar en estos órganos cuando entran extraños? Matthew asintió incluso mientras pensaba en los órganos de afuera y en cómo se escondía Chao Tienying. No fue fácil para los extraños encontrar este lugar. Y mucho menos caminar hacia él. Incluso si otros pudieran encontrar esta mazmorra, esos pocos órganos afuera serían lo suficientemente mortales. Además, después de bajar, había tendones blandos y el hermano de Chao Tianyuan, Chao Tienying. Cualquiera de ellos sería suficiente para matar a, con tantos órganos. Aparte de Matthew, ¿cuántas personas podrían llegar aquí con vida? Este Chao Tianyuan es realmente astuto. Matthew se lamentó y de repente miró a Chao Tienying, preguntándose. Entonces, ¿qué pasa con su hermano? Este es su propio hermano. ¿Por qué está encerrado aquí también? Chen Buyuan le dio a Chao Tienying una mirada compasiva y suspiró. Para decir lo contrario, es mucho más lamentable que nosotros. Es lo que le hizo Chao Tianyuan lo que es realmente peor que una bestia. Matthew no pudo evitar decir con asombro. ¿Qué pasa? Chen Buyuan suspiró y dijo. En realidad, el jefe original de la familia Chao debería haber sido Chao Tienying. Este Chao Tienying, ya sea su fuerza personal, su capacidad para hacer cosas, o incluso su fuerza general en todos los aspectos, era muy superior a Chao Tianyuan. En comparación con Chao Tienying, Chao Tianyuan era extremadamente mediocre. Y entre la familia, no muchas personas lo miraban directamente. En ese momento, el anciano de la familia Chao también designó que el próximo jefe de la familia Chao sería Chao Tienying. Matthew estaba aún más asombrado. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Chen Buyuan. Probablemente todos los héroes estén tristes por la belleza. Chao Tianyuan es extremadamente siniestro y astuto. Cultivó en secreto a una mujer y le contó a esta mujer todas las preferencias de Chao Tienying. Esta mujer, con la ayuda de Chao Tianyuan, fácilmente consiguió que le gustara a Chao Tienying y terminó cayendo en la trampa de Chao Tianyuan. Chao Tianyuan lo mantuvo cautivo y se demoró con esa mujer frente a él.
Chao Tianying había sido suave desde que era un niño. Y cuando fue estimulado así, su espíritu casi se descompuso en ese momento. Y más tarde, esa mujer no sabía si era su conciencia o lo que estaba sucediendo. En realidad se escabulló e intentó salvar a Chao Tianying. Como resultado, fue descubierto por Chao Tianyuan, quien mató a esa mujer frente a Chao Tianying. Al final, Chao Tianying abrazó el cadáver de esa mujer y se volvió loco en el acto, convirtiéndose en lo que es ahora. Esa horquilla. La horquilla de esa mujer. También es lo único que puede controlar Chao Tianying. Matthew se dio cuenta de repente, finalmente entendiendo de qué se trataba todo esto. Mientras que en su corazón, odiaba a este Chao Tianyuan hasta la médula. Este Chao Tianyuan, para poder hacerle algo tan cruel a su propio hermano, merece morir. Matthew apretó los dientes y dijo. Chen Buyuan suspiró. Aunque se dice que Chao Tianyuan no es una buena persona, debo decir que esta persona, de hecho, puede llamarse un señor de su generación, extremadamente profundo en la ciudad y una persona que se detiene en la superficie. No se ve en lo más mínimo especial, pero en secreto es capaz de hacer algo despiadado. Si no tuviera calificaciones ordinarias, los logros de esta persona serían inconmensurables. Matthew dijo fríamente. También he visto una generación de señores, no como él. Tratar con personas en el mundo. No tener tolerancia con los demás. Solo hacer esas cosas despreciables y desvergonzadas a sus espaldas. Esto es un acto completamente villano. Este tipo de persona tendrá su merecido tarde o temprano. Chen Buyuan asintió y luego miró a Matthew. Por cierto, este hermano pequeño no ha pedido orientación. Matthew les dijo su identidad. Por supuesto, la multitud no conocía a Matthew. Sin embargo, al enterarse de que era el heredero de Billy Newman, la multitud se sorprendió de inmediato. Uno tenía que saber que estas personas habían estado encarceladas aquí durante una década como máximo. Cuando Billy Newman ingresó a las 6 provincias del sur, estas personas todavía estaban afuera. Y naturalmente sabían esas cosas sobre Billy Newman. Matthew fue en realidad el sucesor de Billy Newman. Y eso fue suficiente para sorprender a la gente. Chen Buyuan arqueó la mano y dijo. Así que es el heredero del maestro Newman. Mis respetos. Me pregunto cuál es la razón por la que el hermano Larson viene aquí. Matthew miró a Chen Buyuan y a los demás. Sabía que todas estas personas odiaban a Chao Tianyuan hasta la médula y que serían sus mejores ayudantes. Por lo tanto, no lo ocultó y les contó directamente sobre sí mismo. Después de escuchar las palabras de Matthew, la multitud básicamente sabía lo que había sucedido. Chen Buyuan respiró hondo y dijo en voz profunda. En ese caso, el hermano Larson está tratando de lidiar con Chao Tianyuan. Hermano Larson, usted sabe todo sobre nuestros asuntos. En este asunto de tratar con Chao Tianyuan, definitivamente estamos dando todo. Mientras estés dispuesto a ayudarnos, definitivamente te ayudaremos a matar a esta bestia Chao Tianyuan. Chen Buyuan ni siquiera necesitaba decir estas palabras. Matthew definitivamente lo ayudaría a salir de su situación. Después de todo, el propósito de su visita esta vez fue tratar con Chao Tianyuan. Liberar a estas personas y hacer que traten con Chao Tianyuan sería lo más adecuado. Matthew abrió todas las mazmorras y lanzó a estas pocas personas. Después de un cuidadoso recuento, Matthew descubrió que había 7 personas encerradas aquí. Además de Chao Tianying. Las otras 6 personas eran, respectivamente, los principales miembros de 6 de los 10 clanes principales en la provincia de Su. Estas personas, entre estas 6 familias, tenían una posición fundamental y tenían un atractivo extremadamente fuerte entre las 6 familias. Sin embargo, la situación fue un poco incómoda porque 3 de ellos,
respectivamente. Eran los jefes de familia anteriores de las tres familias. Ahora que estas familias habían cambiado hace mucho tiempo sus cabezas familiares. Los tres que se presentaban en este momento tendrían resistencia de los actuales jefes de familia. Pensando en esto, Matthew no se atrevió a ser descuidado. Se instaló a los 6 hombres y fue a una cámara interior en la parte más interna de la mazmorra. Según Chen Buyuan y sus hombres, esta habitación interior era donde Chao Tianyuan había escondido sus cosas. Algunas de las cosas más importantes de Chao Tianyuan estarían ocultas dentro de esta habitación interior. La cámara interna también estaba relativamente oculta. Por lo que incluso Chen Buyuan y los demás no sabían dónde estaba realmente el interruptor de esta cámara interna. Afortunadamente, el nivel de organismo de Matthew era muy fuerte. Por lo que buscó un poco. Encontró el interruptor y abrió la cámara interior. Cuando entró en la cámara interior, Matthew descubrió que era bastante espaciosa. Toda la cámara interior tenía casi 100 pies cuadrados. Todo estaba rodeado de estantes de acero. Y aunque la decoración era simple, tenía todo tipo de instalaciones de deshumidificación y la temperatura era adecuada. Hay 3 estantes en la habitación interior. Cada uno con una variedad de cosas. En uno de los estantes había muchas medicinas raras. Todas las cuales eran extremadamente raras afuera. Entre ellos, había una planta pesada de 9 hojas, seca al sol y colocada intacta sobre este estante. En cuanto a los demás, había un ginseng de 500 años, un Ganoderma lucidum de 700 años y todo tipo de otros medicamentos de gran valor. Cualquiera de estos medicamentos valdría decenas de millones o incluso cientos de millones. Incluso si fuera Matthew, no sería fácil encontrar un medicamento así. Solo una persona como Chao Tianyuan podría recolectar tantos medicamentos raros. Cuando Matthew vio estos medicamentos, fue como un tesoro. Por lo que, por supuesto, no sería educado. Tomó directamente una bolsa y se llevó todos estos medicamentos. En otro estante, había algunos libros. La mayoría de ellos eran libros de misterio raros y aislados. Todos los cuales eran secretos de artes marciales. Sin embargo, algunos otros fueron escritos a mano y marcados con algo como Chen Family Martial Arts, You Family Martial Arts. Era evidente que Chao Tianyuan debería haber forzado a estos manuales secretos a abandonar a estas personas que había encarcelado. No es de extrañar que la fuerza de Chao Tianyuan hubiera progresado tan rápidamente a lo largo de los años. Resultó que había estado estudiando las artes marciales de otras familias, por lo que su fuerza naturalmente había aumentado extremadamente rápido. Entre estos libros secretos, Matthew encontró un libro sin marcar. Cuando lo abrió, Matthew estaba muy contento. Este libro era el libro de cuentas del Guanchun Hall. Y lo que estaba escrito en él eran las cuentas secretas del salón. Sin embargo, después de volver a pasar algunas páginas, Matthew descubrió que este libro no era solo un registro de las cuentas secretas de Guanchun Hall. En él, también había algunas otras cuentas que estaban marcadas como dinero que Chao Tianyuan había robado utilizando medios despreciables. Por ejemplo, utilizó algunos medios encubiertos para fastidiar a cierta familia. Luego, fingiría intervenir para ayudar a esta familia a resolver las cosas y obtener grandes ganancias de ellas. Todas estas cosas fueron grabadas en la parte superior de este libro. En otras palabras, este libro de cuentas, que registró por completo las cosas malas que Chao Tianyuan había hecho durante los años en que se convirtió en el jefe de la familia, era completamente capaz de clavar a Chao Tianyuan. Solo cuando obtuvo este libro de cuentas, Matthew finalmente se sintió a gusto. No importaba si las personas de esas 6 familias reconocieron a Chen Buyuan y a los demás o no. Mientras tuvieran este libro de cuentas, definitivamente podrían causar luchas internas entre las 10 familias principales en la provincia de Su. En ese momento,
Chao Tianyuan se convertiría en el objetivo de todos y sería atacado por la multitud. Al guardar el libro de cuentas, Matthew llegó al último estante. En la parte superior de este estante había algunas armas relativamente raras. Matthew los miró cuidadosamente y, finalmente, se quitó un cuchillo que se colocó en la parte superior. Este cuchillo tenía aproximadamente 1,5 pies de largo y era un cuchillo corto. La cuchilla era de color negro puro. E incluso el mango era negro. Otros podrían no poder decir de qué estaba hecha esta espada. Pero Matthew podría reconocerla de un vistazo. Esta cuchilla estaba hecha de hierro Xian extraterrestre, hecho del material metálico transportado por el meteorito extraterrestre que había golpeado la Tierra. El material del cuerpo de la cuchilla no fue todo lo que se encontró en la Tierra. Este metal, que es extremadamente fuerte, es muy superior al acero ordinario. Intentar refinar este metal en un arma es en sí mismo una tarea extremadamente difícil. Y una vez refinado, el poder de tal arma también era extremadamente fuerte. Y se podría decir que era absolutamente indestructible. Además, el cuchillo no era largo. Y era más fácil para Matthew llevarlo, lo que le convenía mejor. Después de esconder el cuchillo corto, Matthew se dio la vuelta y salió de la habitación interior. Afuera, los 6 hombres ya esperaban ansiosos. Señor Larson, ¿cuándo saldremos? Chen Buyuan preguntó con entusiasmo. Después de todo, todas estas personas habían estado encerradas aquí durante más de 10 años. Y lo que habían deseado era abandonar este lugar. Matthew sacudió la cabeza. No hay prisa. Esperemos hasta que libere a Chao Tianying. La cara de Chen Buyuan cambió. ¿Liberarlo para qué? Señor Larson, como te dije hace un momento, este Chao Tianying ya está delirando. Cuando esa mujer murió frente a él, fue un gran estímulo para él. Ahora está matando y golpeando por completo a la vista. Ni siquiera le importará quién eres realmente. Matthew dijo suavemente. Lo que tiene es solo una pérdida de corazón. Puedo curarlo. La multitud estaba aturdida y se miraba con expresiones de incredulidad. Chen Buyuan. ¿Curarlo? ¿Cómo es eso posible? Señor Larson. Esta es una enfermedad mental. Solo puede recuperarse lentamente como máximo. Por lo que existe la posibilidad de curarlo. Matthew sonrió levemente sin decir nada mientras sacaba algunas agujas de plata de su cuerpo y miraba a Chao Tianying desde lejos. De repente, Matthew respiró hondo y arrojó todas esas agujas plateadas en Chao Tianying. Chao Tianying sostenía la horquilla. Todo su cuerpo todavía estaba aturdido. Sin embargo, después de todo, era un artista marcial extremadamente poderoso. Y su propia capacidad de reacción todavía estaba allí. Sintiendo las agujas plateadas volando hacia él, Chao Tianying agitó directamente su mano y se llevó las mangas largas, barriendo todas esas agujas plateadas, ninguna de las cuales pudo tocarlo. Sin embargo, justo cuando estas agujas plateadas fueron barridas, una píldora negra también aterrizó no muy lejos de sus pies. La píldora aterrizó en el suelo y se abrió de golpe. Y una niebla negra brotó, envolviendo a Chao Tianying en ella. El cuerpo de Chao Tianying se balanceó y cayó directamente al suelo, luchando varias veces pero sin levantarse. Chen Buyuan y los demás parecían estupefactos. Señor Larson, ¿qué es esta cosa? Matthew. Un medicamento que puede paralizar temporalmente a las personas. Si quieres curarlo, primero debes humillarlo. Chen Buyuan y los demás se miraron. Matthew les había dado demasiada sorpresa a... Matthew abrió la cerca y entró, apuñalando directamente 3 agujas de plata en el cuerpo de Chao Tianying. Estas 3 agujas de plata pudieron sellar todo el cuerpo de Chao Tianying.
lo que le hizo imposible resistirse. Luego, Matthew llevó a Chao Tianying fuera de la mazmorra y lo dejó en el suelo afuera. Sacó 9 agujas de plata y las apuñaló en 9 lugares del cuerpo de Chao Tianying. A medida que se apuñalaron estas agujas plateadas, los ojos de Chao Tianying, sorprendentemente, gradualmente se volvieron más brillantes. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.